Es importante que la hermana tenga claro, subjuntivo, ¿no? Es importante que la hermana tenga claro el Sí, significado de contar, ¿no? muy importante, ¿Por sí, sí. qué? ¿Por qué es tan importante que mi hermana sepa, presente de subjuntivo, el significado del verbo contar? Vamos a verlo después durante las explicaciones. Hoy tenemos una conversación en la que Susana, una señora, va a comprar un piso, un apartamento y se pone en contacto con un agente inmobiliario, que en este caso es Alejandro. Bien, esta es la conversación. Señora en la inmobiliaria, Alejandro el agente, conversan sobre un apartamento. Primero escuchamos la conversación, después te voy a contar, querido estudiante, querida estudiante, te voy a contar una anécdota increíble, real, no es inventada, no es una historia, es increíble, es una de las cosas más increíbles que me han pasado en la vida relacionada con la compra de un piso, de un apartamento. Vamos primero con la conversación, después te cuento la pequeña historia. Buenos días. Por favor, tome asiento. Ahora mismo la atiendo. Buenos días. Muy bien, gracias. No tengo prisa. Bueno, ya estoy con usted. ¿Qué tal estamos hoy? Hace un poco de frío, ¿verdad? Sí, la verdad es que no me lo esperaba. He salido de casa con esta chaqueta y noto que no es suficiente. Hoy en día cambia el tiempo tan rápido. Así es. Bueno, le explico un poco para qué he venido, si le parece. Por supuesto que sí. Dígame. Mire, estoy buscando un piso en el centro. Tiene que ser un piso grande, con 3 habitaciones y salón. Si es posible, debe tener 2 baños y un balcón muy grande para que puedan poner una mesa y algunas sillas. Por supuesto, con ascensor. Y si tiene trastero, mejor. Con el tiempo se acumulan siempre tantas cosas. Ajá, estupendo. ¿Lo quiere para comprar o para alquilar? Para comprar. En realidad no es para mí. Es que mi hija se va a casar y quiero que viva en un buen piso. Perdón. El novio tiene ya un apartamento, pero es cutre, muy cutre. Comprendo. No creo que sea fácil encontrar algo así, pero voy a mirar. Un momento, por favor. Ojalá que tenga algo. Estoy ya un poco cansada de buscar por mi cuenta y no encuentro nada. Vamos a ver. Aquí hay uno que podría interesarle. Tiene todo lo que usted acaba de decir y además es bastante nuevo. El edificio se construyó hace solo 5 años. ¿Y qué tamaño tiene? Tiene 98 metros cuadrados y es un quinto. ¿Está bien orientado? Eso es importante. No quiero que mi hija se muera de frío en invierno, ¿sabe? Sí, claro, ya me imagino. Tampoco querrá que el yerno se congele, ¿verdad? Bueno, eso me importa menos, la verdad. No, es una broma. Es un chico muy majo. Nos llevamos de maravilla. Ajá, estupendo. Pues no se preocupe porque el piso está orientado al sur y es muy soleado. Susana y Alejandro han ido a ver el piso juntos. Como a Susana le ha gustado mucho el piso, se lo ha enseñado a su hija y ahora vuelve a la inmobiliaria para negociar el precio. Muy buenas, me alegro de verla por aquí otra vez. Sí, aquí estoy. Ya se imagina usted por qué he venido, ¿no? Quiere que su hija y su yerno vivan en ese piso, ¿verdad? Me encantaría. Además, debo confesarle que yo vivo en esa calle también
y así puedo estar más en contacto con ellos y ver a los nietos. Pero ya tiene nietos. No, hombre, todavía no. Estoy hablando del futuro. Usted es como mi marido, solo piensa en el presente. Hablando del presente, ya sabe que piden 500.000 euros por el piso. Es un piso céntrico y grande. Ya, pero aunque sea céntrico y grande, me parece que es algo caro. ¿No podríamos bajar el precio un poco? A ver, ¿qué oferta hace usted? Como el dueño es una persona muy razonable, seguro que se podrá llegar a un acuerdo. Muy bien. Me alegro de que el dueño sea una persona razonable. Yo ofrezco 450.000 euros y me encargo de arreglar el papeleo, los gastos del notario y todo lo demás. Puede usted contar con el piso. Pásese esta tarde y firmamos el contrato. Pero ¿no tiene que hablar con el propietario? En este caso no, porque yo soy el propietario. ¿Y por qué no me dijo nada? O sea, que el dueño es una persona muy razonable. Bueno, ya sabe, si el piso no le interesaba a usted, ¿para qué iba a decírselo? Ya ve, a veces los hombres también pensamos en el futuro. Muy bien, ya veo que es usted una persona muy inteligente. Bueno, yo creo que ahora le toca a usted invitarme a un vino y a un pincho de tortilla. No se puede hacer negocios con el estómago vacío, ¿de acuerdo? Claro que sí. Así combinamos el presente y el futuro. Muy buena idea. ¿Te ha gustado la conversación? ¿Es interesante? Yo creo que sí. Vamos con la anécdota real que me pasó. Mi mujer y yo estábamos buscando un apartamento y encontramos lo que queríamos, lo compramos, pero es una de esas situaciones en las que tienen que terminar de construir el apartamento. ¿Bien? Entonces, mientras se termina la construcción del apartamento, nos fuimos a vivir a otro apartamento, en otra parte de la ciudad donde vivimos. Pues bien, una de las cosas que hay que hacer cuando uno se traslada a un apartamento, obviamente, es ir a una empresa de internet, de teléfonos y contratar el servicio. Y es lo que hicimos. Entramos en una de esas empresas y un chico muy alto, muy joven y muy alto, nos atendió y le explicamos que necesitábamos el servicio de internet en el apartamento en alquiler, el apartamento provisional, y después también en el apartamento definitivo lo íbamos a necesitar. Lo íbamos a necesitar. Íbamos a. Futuro en el pasado. Bien. Este chico nos pidió la dirección del apartamento en alquiler. Le dimos la dirección y en ese momento el chico sonrió y casi puedo decir se rió. Preguntamos, ¿por qué? Y dice, vais a ser mis vecinos. De puerta, no solo vecinos en el edificio. No, vecinos de puerta. Bien, casualidad, ¿verdad? Continuamos con la situación y le decimos que vamos a necesitar en unos meses también el servicio en el nuevo apartamento, en otra parte de la ciudad. Muy bien, nos pide la dirección. Le damos la dirección y en ese momento el chico joven, alto, con barba, se empieza a reír, pero reír de verdad. Y decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué te ríes? Y dice, vais a ser vecinos de mis padres, pero de puerta, no en el edificio, no, de puerta.
es realmente increíble, ¿verdad? A mí me parece que es increíble. Es una de esas cosas que solo pasa una vez en la vida, ¿no? Que primero vecino de puerta de él y después vecino de puerta de sus padres. ¿Cómo es posible? Así es la vida. Bueno, vamos con las explicaciones de la conversación y ahí vas a descubrir por qué es tan importante que María, que mi hermana, sepa el significado o los significados del verbo contar. Nos vemos al final de las explicaciones. Si le parece, ¿no? Al final de una frase dice, si le parece. A ver, Pedro, ¿nos puedes explicar un poco qué significa ahí el verbo parecer? Muy bien. Bueno, pues parecer aquí significa estar de acuerdo, tener la misma opinión, me parece, ¿no? Me parece, acabo de usarlo, pero bueno, si le parece, si está usted de acuerdo, si tiene usted la misma opinión. Sí, ¿no? Si estás de acuerdo, si te parece, muy bien. Muy común, por cierto, se utiliza mucho también, ¿no? Lo de, si te parece, ¿no? Podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Se usa mucho. Bueno, vamos ahora, esto es un poco más difícil, la siguiente, ¿ya? Aquí tienes que esforzarte un poco porque es una palabra, es un adjetivo que es coloquial y que tiene muchísimos matices en español, ¿no? Que es difícil de traducir. Y es cutre. En este caso se emplea, ¿no? Con un apartamento cutre. Explícanos un poco, ¿cómo aclaramos esto a los estudiantes? Muy bien, pues efectivamente es una palabra que se usa mucho, que además en contextos, como tú has dicho, en contextos muy diferentes. Aquí, hablando de un apartamento cutre, hombre, se entiende que los materiales son malos, que probablemente no tiene una vista muy buena, que es viejo, que las ventanas son malas y entra aire frío, mala calidad, ¿no? En general, cutre significa algo de mala calidad. Luego ya, claro, si se usa en este contexto, pues simplemente que el apartamento es probablemente viejo, sucio y no es agradable. Es difícil porque es verdad que en español tiene muchos matices, porque a veces algo que es cutre no siempre es negativo, ¿no? Se dice a veces un lugar cutre pero con encanto, ¿no? Por ejemplo, no sé, un bar, ¿no? Dices, es un bar cutre pero tiene encanto, tiene algo, ¿no? O sea, es negativo pero no siempre. Entonces es verdad que es una palabra que es muy difícil de traducir en otras lenguas, ¿no? Cierto. Bueno. Vamos con la siguiente. Tenemos ahí la expresión de buscar por mi cuenta. Muy bien. Bueno, en este caso, por mi cuenta significa sin la ayuda de una agencia inmobiliaria. Se supone que esta persona ha intentado sola encontrar ese apartamento y autónomamente, independientemente de los otros, y en este caso no ha funcionado, pero por mi cuenta, sin la ayuda de un profesional en este contexto. Vale. Volvemos a otro adjetivo. Más abajo tenemos el adjetivo un chico muy majo. Un chico muy majo, efectivamente. Hablando de una persona, podemos decir que es una persona agradable, que es una persona simpática, que es una persona, no lo sé, quizás servicial, o sea, una persona con la que uno está a gusto, con la que uno está unos minutos, o bueno, una hora, y se encuentra bien, ¿no? Una persona que nos gusta, que nos resulta agradable, me parece. Vale, o sea que es alguien que nos cae bien, ¿no? Cuando decimos que alguien es majo, es alguien que nos cae bien, ¿no? Siempre positivo. Ajá. Cierto. Muy bien. Vamos con otro adjetivo que tenemos también más abajo, que es el de una persona razonable. Un chico majo y ahora tenemos a una persona razonable. ¿Cómo es esa persona? Muy bien, palabra interesante, ¿no? Una persona razonable, podríamos pensar que es una persona que es inteligente o que explica muy bien las cosas, pero no es así. Razonable en español significa, en este contexto especialmente, sí, yo creo que siempre.
es una persona que entiende, que comprende las razones de otra persona. Es una persona con la que es posible negociar. Es una persona que está dispuesta a ceder en algún aspecto, ¿no? Lo contrario de razonable sería una persona que su opinión no cambia, siempre es su opinión y punto, ¿no? Razonable es una persona que puede conversar sobre los asuntos, me parece. Sí, 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 te parece muy bien. Te parece muy bien. Vale, ¿y qué nos queda? Bueno, nos queda al final un verbo, que es el verbo contar. Contar, pero contar con el piso, ¿no? En este contexto, que quizás tiene un significado un poquito diferente al que sabemos de contar 1, 2 y 3, ¿no? Contar con el piso. Uh-huh. Efectivamente, contar con el piso, en este caso, o sea que la persona lo puede tener, que va a ser para esa persona, en este caso para la hija de la señora, pero sí, contar con algo es saber que eso es mío o que puedo usarlo, ¿no? Si yo pido el coche a mi hermana y ella me dice, sí, puedes contar con mi coche, no significa que mi hermana me lo ha regalado, pero sí que lo puedo usar, por ejemplo, ¿no? Que voy a poder tenerlo, el coche de mi hermana. Es solo un ejemplo, ¿sí? Por casualidad, ¿no? Es un ejemplo así, ¿sí? Que se te ha ocurrido por Eso casualidad, ¿no? Por casualidad, totalmente. Es importante que la hermana tenga claro, subjuntivo, ¿no? Es importante que la hermana tenga claro el significado de contar, ¿no? Muy importante, sí, sí. Muy importante, aunque el hermano sea razonable, ¿no? Aunque el hermano sea una persona razonable. Bueno, ya hemos descubierto por qué es tan importante el verbo contar en la conversación entre María y Pedro, entre mi hermana y yo, ¿verdad? Muy bien, espero que hayas aprendido mucho con esta lección. Continuamos trabajando juntos. Buen día, buena tarde, buena noche.